Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 16 de julio de 2017, nuestro hermano Sean nos habla sobre cómo la gracia que hemos recibido de Dios cambia la manera en que tratamos con los pecados de otros. De gracia han recibido, den de gracia. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro hermano Sean. ¿Cuántos están agradecidos por la gracia de Dios? Amén. ¿Cuántos están alegres que Dios no los abandonaron ahí en sus pecados? ¿Verdad? Ahora no estamos bajo su ira, no estamos bajo su juicio, hemos sido salvos por su gracia. Y esto es algo que podemos celebrar por los 22 años y por toda la eternidad. Porque su gracia es grande y cuánto lo necesitamos. So youth, I want you guys, you can stand here. If you need a paper in English, you can get one. Si usted, if you need translation from Spanish into English, just raise your hand and ask one of the ushers and they'll bring you a little headset so that you can hear the message. And don't be embarrassed. If you need it, we have it here for you, okay? Bueno, hermanos, hoy estoy continuando una serie que yo comencé hace 3 semanas. Estuvimos hablando de la gracia de Dios. Y una de las cosas que yo les dije fue de que solamente podemos apreciar la gracia de Dios. Solo podemos estar agradecidos y entender a su gracia cuando reconocemos primero el juicio que está encima de nosotros, de la gran deuda que tenemos con Dios. Como Jesús decía, quien ha sido perdonado mucho, mucho ama. Pero si nosotros pensamos que Dios solo me salvó de algunas mañas o malos hábitos, entonces mi amor no va a ser muy profundo. Tenemos que entender que somos pecadores, que hemos fallado no solo en una manera pequeña, pero en gran manera, y que el juicio de Dios estaba sobre nosotros. También hablamos de que Dios es el juez de los cielos y la tierra. ¿Recuerda? Que Él tiene autoridad para juzgar. Él tiene el derecho de juzgar y tiene la razón para juzgar. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Y siendo creador, Él tiene derecho que nadie más tiene. Él nos puede juzgar, nos puede matar. Pero lo que vemos es esto. En su gran misericordia, Dios, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, Dios dio vida juntamente con Cristo, y es por su gracia que nosotros somos salvos. Hoy lo que yo quiero que vemos es, viendo la gran gracia que hemos recibido, el gran juicio que hemos escapado a causa de esa gracia, ahora entonces, ¿cómo debemos tratar a los demás? Hemos estado siguiendo Romanos y vamos a ir a Romanos capítulo 2. Pero antes de que llegamos ahí, yo quiero contarles algo que leí en las noticias hace poco. Y en 2015 más o menos, salió en las noticias que una jovencita de 23 años subió un video a YouTube. No sé si ustedes escucharon. Ese video se había grabado en 2007 cuando tenía 16 años. Y lo que fue es con una cámara oculta, esa jovencita grabó a su padre abusando físicamente de ella. Él entró bien molesto, enojado con ella, sacó su cincho y comenzó a pegarla. Primeramente en el trasero, pero como ella no podría agachar como él quería, comenzaba a pegarla por los brazos, por el estómago, a donde caía el cincho le dio duro y duro, por 10 minutos, usando malas palabras, gritando a ella. A veces salió y después entró y dije, ya no es suficiente, quiero más.
y seguía pegando. La mamá se intervino y agarró el cincho del papá y dijo, deja de estar pegando a la niña, y le dio uno suavecito. Ya mira, terminado. Y lo sacó afuera y él entró con otro cincho y dijo, no estoy satisfecho. Todo esto fue capturado en el video. Pero la niña, como vivía en la casa, tenía miedo de publicarlo en ese tiempo. Entonces esperó 8 años hasta que se salió de la casa y ahí, sin miedo de más violencia, publicó el video. Eso es trágico. Es algo sumamente imposible imaginar que un papá se podría abusar de su hija. También la niña tiene parálisis cerebral. Desde su niñez tiene problemas con la función de movimientos, de caminar, pero esto no paraba a su papá. Lo peor de todo esto es esto. Ese hombre fue un juez. Era un juez no solo de casos cualquiera, era un juez sobre los casos de abuso infantil y abuso juvenil. Es decir, el juez que decidió los casos y dio sentencia a las personas que abusaban de sus niños, era un abusador él mismo. Increíble, ¿no? ¿Cómo puede alguien enviar a alguien al cárcel? Un juez enviar a una persona al cárcel por hacer lo que él lo hace también. Damos gracias a Dios que esa niña logró publicar su historia y ese señor fue quitado, despojado de su posición como juez. Pero cuando nosotros vamos a Romanos 2, leemos justamente esto en las palabras de Pablo. Si vamos a Romanos 2, la Biblia dice en verso 1, por lo tanto, no tienes excusa, hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. Estas son las cosas que leímos en el primer capítulo, que eran pecadores, malhechores, que desobedientes a sus padres, todo tipo de maldad. Verso 3 dice, hombre que juzgas a los que practican tales cosas y hace lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Muy claro, ¿no? No debemos juzgar a otros porque nosotros hacemos lo mismo. No puede ser más claro. ¿Cómo podemos juzgar a otros cuando nosotros somos culpables de haber cometido los mismos pecados? ¿Pensamos que podemos escapar el juicio de Dios? ¿Que ahora que hemos recibido la gracia, que ahora somos mejores que los otros pecadores? En ninguna manera. Cuando nosotros juzgamos, somos jueces corruptos, igual como este hombre. Somos jueces injustos. Tratamos duramente con los pecados de los demás, pero qué paciencia y comprensión tenemos con nuestros propios pecados, ¿no? Es porque, hermano, es que yo tenía mucha razón, pero cuando otros pecan, Dios guarda. Lo enviamos de una vez al infierno. Que Dios tenga misericordia de nosotros. La Biblia es muy claro. El único juez imparcial, justo y incorruptible es Dios. Porque Él no juzga basado en las apariencias, no juzga por favoritismo. Incluso Él no requiere un abogado para presentar los hechos. Porque Él mira todo. Es omnipresente. Él no se requiere un abogado para hablar sobre motivos porque conoce los corazones de toda la humanidad.
Lo conoce mejor que ellos mismos porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Entonces Él es el único juez justo. Entonces, hacemos la pregunta, ¿cómo nos atrevemos a juzgar a otros? ¿Quiénes somos nosotros para creer que estamos capaces de juzgar a otros? Es muy fuerte la pregunta, ¿no? Yo digo que es por eso que Jesús en Mateo hace esa declaración. No juzgan para que no sean juzgados. Todo el mundo usa ese verso para justificar una diversidad de pecados. No me juzgas. La Biblia dice, no juzgan. Yo puedo hacer lo que quiero. ¿Quién eres tú para juzgar? Y yo creo que no hay ningún versículo en la Biblia que estás mal entendido que este verso. Pero también no hay otro versículo que sea más frecuentemente desobedecido entre los cristianos que ese verso. Hoy vamos a hablar de esa palabra o de esa frase, no juzgan. Parece simple, ¿verdad? No juzgan, 2 palabras. Pero es mucho más complicado en la práctica diaria. Una de las razones que encontramos falsas doctrinas, falsas enseñanzas, es porque la gente toma una declaración como esta, no juzgan, y lo sacan fuera de su contexto. Comienzan a aplicarlo a cualquier situación sin entender lo que Jesús realmente estaba diciendo. Cuando nosotros leemos el verso, no juzguen para que no sean juzgados, está diciendo Jesús que nunca debemos juzgar a nadie. Es esto lo que Él nos quiere decir. Porque si nosotros seguimos un poquito más adelante, en el mismo capítulo, llegamos al verso 15, Jesús advierte a la gente de guardarse de los falsos profetas, quien vienen vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por los frutos los conocerán. Entonces, obviamente, Jesús dice, no juzgan, pero algunos versos después dice, juzgan a sus frutos para ver si son verdaderos o falsos. Obviamente, tenemos 2 mandatos de Jesús. Y para poder entenderlo, hermanos, tenemos que parar y no ser tan concreto. Tenemos que meternos en el contexto del verso y tratar de sacar lo que Jesús realmente nos quiere decir. No juzgan no significa nunca juzgan. Lo que Jesús está diciendo en el contexto es no juzgan injustamente para que no sean juzgados injustamente. Cuando nosotros vamos a Juan 7:24, hay una aclaración más en las mismas palabras de Jesús. Cuando Él dice, no juzgan según las apariencias, sino juzgan con justo juicio. Alguien que no quiere estudiar mucho la Biblia dice, entonces hermano Sean, ¿cuál sea? ¿Juzgamos o no? ¿Qué hacemos? En una mano Jesús dice, no juzgan, en el otro dice, juzga con justo juicio. Lo que podemos entender es simplemente eso. No es que nunca debemos juzgar, pero es cómo juzgamos. ¿Qué medidas estamos juzgando o usando para juzgar? ¿Qué estamos haciendo para discernir entre lo bueno y lo malo? So it's not that we should never judge, but it's how we judge. Entonces, en este domingo yo quiero enfocar en el primer parte de ese verso. Vamos a dividir ese prédica en 2 partes. En el primer parte vamos a hablar de juzgar por las apariencias o lo que se llama juzgar injustamente. Y después del aniversario, porque vamos a tener una prédica especial, vamos a regresar a este verso y vamos a hablar entonces cómo podemos juzgar justamente. ¿Cómo debemos juzgar? Hoy vamos a enfocar en esa primera parte de no ser jueces injustos. Tenemos una pregunta. ¿Qué significa juzgar justamente? Cuando nosotros pensamos la palabra juzgar y vemos su significado es que uno toma una opinión entre la verdad y una mentira. ¿Ok? Es tomar una opinión entre lo que es bueno y lo malo,
correcto, incorrecto. Es lo que también se dice discernimiento, la capacidad de ver una situación y hacer una opinión correspondiente. También implica declarar que las palabras o hechos de una persona son buenos o malos. Lo que hizo esto es malo. Estamos juzgando. Estamos haciendo una opinión. Lo que pasa con nosotros es que somos muy rápidos para formar opiniones negativas. No siempre formamos opiniones positivas. Siempre nos giramos al negativismo, especialmente cuando es basado en la vida de otros. Y solo toca como un rumor, nada más. Y ya formamos una opinión, ya juzgamos. Ya vemos una apariencia, cómo se viste, cómo se mira. Mira, este tiene tatuajes, ese tiene arete, ese tiene pelo largo, corto, nariz grande, chato, lo que sea, ¿verdad? Y ya formamos una opinión y juzgamos. Sin investigación. Viene alguien y dice, ¿viste a fulano? Mira qué se hizo. ¿Qué hizo? ¿No viste? No. Ya entra en el juicio. Ya estamos juzgando. Dicen que las palabras juzgonas fluyen de un corazón juzgón. No es que viene solo de la mente, viene de una actitud, una disposición del corazón adentro. Si mi corazón es juzgón, entonces mis palabras van a ser juzgonas. Porque todo juicio comienza en el interior de nosotros, en nuestros corazones. Estos juicios internos demuestran entonces después en la manera que hablamos con alguien. Si yo tengo una mala opinión, si me caen mal, como dicen en español, si me cae mal, lo voy a tratar con mis palabras diferente que alguien que me cae re bien. La manera en que yo tengo actitudes con ellos va a ser diferente si los he juzgado con una opinión negativa. Y finalmente en el tratamiento que le damos a los demás, vemos si tenemos un corazón juzgón. Si nosotros estamos siempre con una mala disposición, una mala actitud y mala opinión o opinión negativa. ¿Cuántos de ustedes conocen el programa de televisor Caso Cerrado? Ya nadie se quiere decir sí, pero yo veo en las caras que están diciendo, ¿yo? No. Yo no veo la jueza ahí. Es cierto que lo llaman una sala del corte, ¿verdad? Una sala de justicia. Pero casi todos los casos se terminan en una lucha libre. Alguien encima del otro, agente de policía entrando. En un caso que vi esta semana en mis estudios, había un hombre chiquitito que ya la juez dijo que le van a arrestar porque los delitos eran de nivel de criminal. Y estos hombres grandes, él agarró al hombre así bajo un brazo y lo tenía y piernas y brazos estaban en el aire y lo sacó fuera del salón como fue un pedazo de leña o algo así. Pero mero mundo, ¿sabe que tiene casi 20 años de tener ese programa en el televisión? ¿Sabía eso? 20 años. Yo no conozco muchos programas de tele que dura tanto tiempo. Ni Oprah yo creo que duró tanto. 20 años. ¿Y por qué? ¿Por qué es que mero mundo ama ese programa? Es porque nos encanta ser jueces. Es cierto, la naturaleza humana. Nos gusta oír los problemas de otros y después juzgar el caso. Cuéntame qué te pasó y yo te digo si es bueno o malo. Queremos sentarnos en el lugar del juez y dar una sentencia justa sobre la persona. Es algo que practicamos todo el tiempo. Imagina, en tu trabajo, tú vas a trabajar y tú te sientes aprovechado por un jefe o otra persona, te tratan mal y formas una opinión negativa acerca de esa persona. Y cuando llegas a la casa, ¿qué haces? ¿Cierre la boca? No. Mira en el trabajo, mira cómo me tratan, mírame, se aprovechan. Y entonces nosotros llegamos y con nuestra cónyuge o otra persona presentamos todo el caso. Todas las pruebas, mira, me hicieron esto, y esto, y esto, y esto.
¿Y qué esperamos? Que el otro va a estar de acuerdo con nuestra opinión. Van a escuchar nuestro testimonio y formar la misma opinión. Aunque ellos no estuvieron presentes, no son testigos que vieron lo que sucedió, ellos se ponen en el lugar de juez y juntos decidimos, esto fue injusto. La persona es mala. Nosotros hemos juzgado a la persona con poca investigación. ¿Y qué sucede si tu cónyuge o tu amigo o tu familiar enfrenta a esa persona que tú sientes que ha tratado mal? Lo van a tratar de una manera negativa. Si tú hablas de tu jefe que siempre es mal, aprovechón y todo eso, si tienen que ir a una cena donde está, la otra persona, ¿cómo lo va a tratar? Habla la mano. Yo he oído todas las cosas de ti. Aunque la persona en sí nunca ha visto a la persona, toma la información de otros y hace un juicio. Esto es lo que hacemos todo el tiempo. Y es fácil ser injustos en nuestros juzgamientos que hacemos con otros. Hoy en la mañana quiero pasar por algunas maneras donde juzgamos injustamente. No va a ser muy profundo, pero quiero ver algunas de las cosas que podemos hacer. La primera es que juzgamos injustamente cuando criticamos a otros basados en nuestros propios celos, amargura, ambición egoísta o enojo. Juzgamos injustamente cuando criticamos a otros basados en nuestros propios celos, amargura, ambición egoísta o enojo. Santiago capítulo 4 verso 11 nos dice, amados hermanos, no hablan mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer a la ley, no hacer la función de jueces. Es nuestro deber obedecer a la ley y no hacer la función de jueces. Es interesante porque cuando dicen en esa versión de la Biblia, no hablan mal los unos de los otros, tal vez en tu Biblia se ha escuchado que dice que no hagan o no murmuráis o no levantan calumnias contra otros, porque murmurar o calumniar a otros es dañar su reputación compartiendo información falsa, a una manera deliberadamente engañosa. La palabra que Santiago usa en el griego cuando dice que no hablan mal y no se critican, en realidad significa de hablar en contra de alguien por motivos egoístas. Aunque la información puede ser la verdad, si estamos motivados por orgullos, celos, ambición o enojo, estamos juzgando injustamente. Y hermanos, es un pecado. Se puede ver, y yo pedí permiso de usar ese ejemplo, pero tal vez ustedes han escuchado que viene alguien y dice, ¿usted conoce a la hermana Telma? Sí, la conozco. ¿Sabes que ella cuenta el dinero de las ofrendas, los diezmos? Ella lo cuenta, se siente ahí en la silla y billete por billete cuenta 1, 2, 3. Todo el dinero pasa por sus manos. No, hermanos, estoy diciendo la verdad. Ella sí cuenta dinero. Pero mi tono de voz, la manera que estoy hablando, lo hace ver mal, ¿no? Uno dice, ¿por qué está hablando así? Y lo que entra en la mente es una mala opinión. Es porque ella tal vez está tomando el dinero. Nunca dije eso. Pero solo repetir lo que ella hace, la verdad de lo que ella hace. Ella cuenta el dinero juntamente con otras personas. Pero como solo dije ella, y lo hablo de una manera negativa, entonces ustedes forman una opinión negativa y comienzan a juzgarla injustamente. La Biblia nos dice que nuestras conversaciones tienen que ser agradables y que vuestra palabra siempre con gracia. Siempre con gracia. Nosotros debemos examinar a nosotros mismos
antes de hablar acerca de otros. Cuando alguien te ofende, si alguien hace algo que te molesta o que te cae mal, tenga mucho cuidado de no comenzar a hablar mal de ellos en tu enojo. Mira, alguien me hizo esto en la iglesia, entonces ¿qué hacemos? Llamamos a nuestra amiga en el teléfono para decirle todo lo malo que nos hicieron. Mire cómo me está tratando el líder. Mire cómo me está tratando tal hermano. Porque estamos enojados. Entonces, ¿qué hacemos? Juzgamos a la otra persona en nuestro enojo y en nuestra amargura. Y aunque tal vez estamos diciendo la verdad, estamos contando solamente la verdad, el motivo del corazón es malo. El motivo del corazón es dañar la reputación de la otra persona. Tenga mucho cuidado, hermanos, porque cuántas veces hemos hablado mal de alguien o lo hemos juzgado injustamente en nuestro enojo, orgullo y celo. Cuando juzgamos, así es injusto y es un pecado delante del Señor. La segunda cosa es que juzgamos injustamente cuando asumimos que sabemos todos los hechos y la motivación de las palabras y acciones de alguien. Lo voy a repetir. Juzgamos injustamente cuando asumimos que sabemos todos los hechos y la motivación de las palabras y acciones de alguien. 1 Corintios 4:5 nos dice, así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. Recientemente, hermanos, yo estuve estaba con un amigo y él estaba comentándome algo que le estaba pasando en su iglesia. Me estaba hablando de que los líderes en su iglesia estaban manipulando ciertas cosas, estaban, que la palabra retorciendo la verdad en mentiras. Y esos líderes estaban haciendo cosas bien feas. Y mientras que él me estaba comentando todo lo que ellos estaban haciendo, era muy fácil de ver a estas personas como despreciables y malos. Ay, qué malo estos líderes en esta iglesia. ¿Cómo pueden actuar de esa manera? Yo puedo decir, mira, no te pueden tratar a mi amigo así. Deben estar motivados por orgullo. Son celosos. Solo por ambición egoísta están haciendo esas cosas. Pero hermanos, esto es injusto. Yo no estoy en su iglesia. Yo no he enfrentado directamente a esas personas. Yo no he estado en sus reuniones para escuchar sus palabras. Es que tengo un amigo que está en dolor y me está comentando solo su lado de un caso. Y cuando yo comienzo entonces a juzgar a las personas que están en su posición, cuando yo comienzo a sentenciarlos al diablo por lo que están haciendo, estoy juzgando injustamente. Yo no sé. Entonces tengo que entregarlo a Dios y decir, Dios, tú conoces lo que está pasando en esa situación. No es mi lugar para decir que son hombres malos. Con lo que he escuchado, siento que no es justo, pero yo no conozco todos los hechos. Y yo no puedo conocer sus corazones, ni los conozco. Entonces, ¿cómo puedo juzgar las intenciones de su corazón? Olvidamos que siendo seres humanos somos corrompidos por la naturaleza pecaminosa y todos somos prejuiciados en nuestros juicios. Muchas veces cuando no conocemos todos los hechos, inventamos cosas para apoyar nuestros propios prejuicios. Reía una historia que salió el año pasado de una situación que pasó en Richmond, Virginia. Era muy interesante porque en la noticia hablaron de los hechos, pero dejaron algunas cosas importantes. Entonces, cuando uno lee la historia, era así.
2 hombres negros fueron amenazados con arresto si no salieron de una tienda de CVS. ¿Ok? Que las personas que trabajaron allí llamaron a la policía porque tenían miedo de estos hombres negros que estaban dentro de la tienda. Entonces, obviamente, por el internet pasa, mira, la policía es maltratando a los hombres negros. Incluso decía, solo estaba comprando queso. Esto es lo que pedían. Querían queso y de repente se desvanecen a los empleados. Había 2, era en la noche y de repente aparece una policía. Entonces la policía dice, ustedes morenos, ustedes negros tienen que salir de la tienda. Entonces todo el mundo, ¡qué racismo! ¡Qué horrible! ¡Qué injusto! ¿Cómo pueden vivir? La cosa es que lo que no dijeron es que toda la gente en la tienda era negro, aún los empleados. No había un blanco, un mexicano, un hispano, todos eran negros. Cuando llegó la policía, tampoco podrían encontrar a las empleadas. Entonces tuvieron que buscar él con los 2 negros a toda la tienda hasta que encontraron a estas 2 empleados negras metidos dentro de un cuarto con la puerta cerrada con llave. Al final encontraron que tenían miedo de estos hombres, no saben por qué, y entonces por eso la policía tenía que pedir que se saliera. Él fue ordenado de pedir que se saliera o hubiera tenido que arrestarlos. ¿Qué diferencia hace cuando uno entiende todo el caso? Todo el mundo estaba hablando de racismo y que estas empleadas, ¿qué es lo que miraron en su mente? Blancas. Estas empleadas gringas blancas tenían miedo de hombres negros, pero no fue así. Pero cuando tenemos un prejuicio, agregamos e inventamos hechos que no son reales para apoyar nuestro prejuicio. Entonces, el problema de nuestro juicio es que no somos omniscientes. No sabemos todos los hechos y todo lo que está pasando. No podemos estar todo el tiempo en todo lugar. Estamos limitados en nuestro propio conocimiento y tenemos que confiar en el testimonio de otros. Y no sabemos si ellos son prejuiciados también. Por eso, hermanos, tengan mucho cuidado, no hacer juicios o juzgar a otros precipitadamente. No sean rápidos a juzgar. No sean rápidos de inventar hechos para apoyar tu posición, solo por motivos de enojo o por amargura o para protección de un amigo. Nosotros vamos a ver en la próxima prédica lo que la Biblia nos habla en esperar y hacer juicios justos, investigando bien. Pero hoy solo quiero mencionar que aún la Biblia pone límites a cómo debemos juzgar. Por ejemplo, la Biblia dice, se requiere 2 o 3 testigos antes de permitir a una acusación. Pablo, en su carta a Timoteo, dice que contra un anciano no admites acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Sabe cuántas veces personas han venido conmigo, con los pastores, con una acusación contra un líder en nuestra iglesia o en otro hermano, solo basado en un rumor? Pastores, ¿ustedes han escuchado lo que está haciendo fulano? Mira, déjame contarte. Es que yo no lo vi en persona, pero te voy a decir lo que me contaron. Escuché de alguien en mi célula que vio algo en Facebook, en la página de otro que conoce, que es primo de otro, que habló con él en la tienda con la hermana de mi cuñado, que vio a un hermano en la iglesia fumando un cigarro en su carro. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo podemos confiar en un testigo así? Ni primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta mano. Pero hermanos, hay muchos que así juzgan. Lean algo en el internet y lo creen como fue la verdad. Sin preguntar, sin mayor investigación. A veces me preocupo con las cosas que se creen los hermanos cristianos, con lo que ponen en Facebook.
El otro día alguien puso un esqueleto grande, enorme, que decía, los gigantes sí existen. Entonces, hermanos, esto comprueba lo que dice la Biblia. No comprueba nada porque fue un concurso de gente artística que tomaron fotos y usando los programas en la compu, lo hizo grande y así fue. Pero los hermanos cristianos a veces lo leemos y lo creemos. Pensamos que como está en el Facebook de mi amigo, debe ser la verdad. Pero tengan mucho cuidado, especialmente cuando estamos juzgando sin tener la información. No podemos juzgar los motivos del corazón. Porque entonces si juzgamos así es injusto y también es un pecado delante del Señor. No podemos escaparnos o esperar de escaparnos del juicio de Dios si somos jueces injustos todo el tiempo. Por eso es mejor dar gracia a otros. Yo siempre trato, cuando alguien me viene y me dice, ¿sabes lo que hizo el hermano? Y me cuentan la historia, yo digo, mira, en mi corazón yo digo, voy a esperar lo mejor hasta que hay pruebas comprobadas que me dicen que fue la verdad. Inocente hasta que se puede comprobar que son culpables. Pero nosotros, hermanos, tenemos la tendencia de oír un rumor y ya listo para la sentencia. Bájalo de la plataforma. ¿Por qué tiene fulano dando esto y hablando así, cantando, tocando, dando anuncios? Cualquier cosa la gente viene y dicen, bájalo, porque tú no sabes lo que ellos están... Lo vi en Facebook. Y estamos listos para decir, culpable, disciplina. Tengan mucho cuidado, hermanos, que no dejamos de mostrar gracia, que no juzgamos precipitadamente sin todos los hechos y pensando que podemos entender los motivos del corazón. La siguiente es, juzgamos injustamente cuando usamos reglas humanas en lugar de la palabra de Dios para juzgar. Juzgamos injustamente cuando usamos reglas humanas en lugar de la palabra de Dios para juzgar. Esto es algo que Jesús enfrentó con los fariseos una y otra vez. En Marcos capítulo 7, Jesús les respondió diciendo, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también, bien desechen el mandamiento de Dios para establecer su tradición. Sabemos que en el tiempo, como nuestro pastor nos ha estado predicando, que en el tiempo cuando la primera iglesia se estaba levantando y siendo establecida, que hubo un gran problema entre los judíos cristianos, lo que ahora se llaman los judíos mesiánicos, judíos que creen en Jesús, y los cristianos que eran griegos o romanos, los cristianos gentiles. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo habla de que los judíos cristianos se creían mejor que los gentiles porque ellos tenían la ley de Moisés, que tenían la circuncisión. Entonces decían, nosotros tenemos el favor de Dios porque somos judíos, pero estos gentiles tienen que estar circuncidados, tienen que comer no cerdo, nada así, tienen que entonces celebrar las fiestas. Básicamente, para los judíos cristianos, uno tenía que convertirse al judaísmo y después al cristianismo. Y hubo un gran conflicto en la iglesia por muchos años. También en el capítulo 14 de Romanos, Pablo tiene que enfrentar eso porque los hermanos en la iglesia estaban criticando y menospreciando a los otros por diferencias en opinión acerca de la clase de comida que podrían comer. Pablo los amonestaron diciendo que están juzgando injustamente a sus hermanos sobre asuntos no de la ley, no de la palabra, pero de la conciencia personal.
Muchas veces nosotros caemos en este horror también. Un ejemplo que podemos usar, la Biblia nunca dice, no fumarás a los cigarrillos o a los cigarros. No aparece en la Biblia, hermano. Incluso antes de que la ciencia médica comprobó que fumar era dañino a la salud y una causa de cáncer del pulmón, sabe que muchos de los mejores predicadores en su tiempo, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, que Dios usó en gran manera para traer un avivamiento como nunca hemos visto en este país de América. Todos ellos fumaron. Todos ellos fumaron. Así era el costumbre de estos hombres en aquellos tiempos. Dios lo usó en maneras poderosas, sobrenaturalmente, que hasta no hoy vemos en día, pero todos fumaron. Ahora, si fumas, recomiendo que deja de fumar, porque es peligroso. Es cierto que la Biblia nos enseña que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y también son muy caros. Es un gran gasto de dinero si están comprando cigarros. Yo sé, he tenido varios amigos que lo compran y se vuelven casi como esclavos al cigarro. Entonces, solo en lo natural uno puede decir que es malo. Pero yo sé que si un hermano salió del servicio, pasó por la puerta y saca ahí su cigarro y comienza a fumar, muchos en la iglesia dirían, pecador. Él ha abandonado la fe. El diablo mora en él. Está fumando. O por lo menos correrían a los pastores. Pastor, mira lo que está pasando fuera de la iglesia. Están fumando. Pero estos mismos hermanos no tendrían ningún problema de ir a un buffet chino, tomar plato tras plato, amontonando montañas de comida y comiendo hasta que se revientan los botones de la camisa, con un barril de gaseosa de Pepsi o Coke. Si juzgamos el fumar por el daño que hace el templo de Dios, ¿por qué no juzgamos igualmente a la glotonería? ¿No? ¿Sabes que las aguas gaseosas o Coke y Pepsi son igual de dañinos a la salud que un cigarrillo? Pero si vemos un hermano con una Coca-Cola afuera, nadie va a decir, ¡ah! Es un pecador, ha abandonado la fe, pero lo cambie con un cigarrillo. Mira qué prejuiciosos somos, hermanos. ¿Y por qué? Porque en muchas de nuestras iglesias, en nuestra juventud, fuimos enseñados, fumar es malo. Yo no sé cómo lo llaman en español o si lo tienen, pero en mi pueblo era muy común que se metía el tabaco. Tabaco lo llaman. En inglés se llama chew. Entonces lo metía ahí y hasta tenía un dicho en inglés que decía en la iglesia, I don't smoke and I don't chew and I don't go with girls who do. So yo no fumo, yo no mastico el tabaco y yo no salgo con la gente que lo hace. Yo me imagino, hermanos, que si la iglesia sigue creciendo y tomando, que en 50 años alguien va a entrar en la iglesia y van a decir, yo no tomo Coca-Cola porque es templo y morada del Espíritu Santo. Y si toma Coca-Cola, son malos. Yo también no tiro mi plástico con objetos de papel. Yo los separo porque la tierra es del Señor y tenemos que respetarlo. Y si yo veo a alguien, tú tiraste plástico en el basura de papel, hermano, ¿estás salvo? ¿Por qué? Porque todas esas cosas son opiniones de hombres. Son cosas que la ciencia nos enseña, pero después lo volvamos leyes en la iglesia y juzgamos a los hermanos. Dios guarde si hablo de los pantalones o de otras cosas, pero todas esas cosas, hermanos, son cosas de conciencia que fuimos enseñados en la iglesia y lo llevamos hoy. Si Pablo estaba aquí y vio las contiendas que hay en iglesias por una mujer que sube a la plataforma en pantalón, ¿sabe lo que él diría? Si lo puedo parafrasear, él diría eso. Hermano, si tú puedes poner pantalón y no te afecta tu conciencia, si tú puedes
poner pantalón y subir a la plataforma y glorificar a Dios en pantalón, ponga el pantalón. Pero si en tu vida fuiste enseñado que subir a la plataforma en pantalón es malo, ponga falda. Pero el que ponga pantalón no juzga a lo que pone falda, y quien ponga falda no juzga al que usa pantalón. Esto es lo que Pablo nos diría si estuviera aquí con nosotros. Porque alguien no es salvado o echado, arrojado al infierno por el pantalón. Uno es juzgado por el pecado de lujuria que existe en el corazón. Entonces, hermanos, no podemos dejar que las reglas humanas. Hay hermanos que prediquen que tener un televisor en la casa es del diablo, que una computadora es del diablo. Otra vez, estas son cosas de conciencia, porque la computadora puede traerte el mensaje de Dios o puede traerte pornografía. Es como lo usas. No vas al infierno por tener un computador en tu casa, pero serás juzgado si estás viendo pornografía todo el tiempo en ella. ¿Me explico? Entonces, hermanos, juzgamos injustamente cuando nosotros usamos reglas humanas para juzgar a los hermanos. Tenga mucho cuidado. Como hemos recibido de gracia, den también de gracia a los demás. Deja que los otros vivan de acuerdo a Dios, y si ellos pueden adorar a Dios en pantalón, que adoren en pantalón. Podemos decir con certeza que hay algunos hermanos que nunca han puesto nada de pantalón en su vida, solo falda, pero son más llenos de lascivia que las hermanas que ponen pantalón. Y esto es cierto, hermanos. So, tenemos mucho cuidado antes de juzgar a otros. Examinamos primeramente a nuestra propia vida. El siguiente, juzgamos injustamente cuando no juzgamos nuestros propios pecados primeros. Juzgamos injustamente cuando no juzgamos nuestros propios pecados primeros. Ustedes conocen el verso en Mateo 7, 3-5, dice Jesús hablando a la multitud: ¿y por qué te preocupas por la estía en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu hermano, déjame ayudarte a sacar la estía de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la estía que está en el ojo de tu amigo. La palabra de Dios dice claramente que no podemos ver con suficiente claridad para ayudar a otro hermano cuando no juzgamos o cuando no examinemos a nuestros propios pecados primero. Imagínense si cuando estás cortando la grama se le mete un poquito de basura en el ojo y cómo duele y arde, y tú vas ahí al doctor, el oftalmólogo, ¿verdad? Y te sientes ahí en la silla, y cuando entra el doctor tiene un tronco saliendo así de 2 pies de su ojo. Ok, vamos a ver el ojo, ábrelo. No, doctor, esperamos un segundito. Primero quita el tronco, entonces puede sacar la basurita que está en mi ojo. Pero ¿cuántas veces somos así? Entramos todo con los troncos aquí diciendo, ese hermano se tiene que cambiar su manera de hablar. Este hermano se tiene que cambiar su manera de vestir. Eso se escucha, esta música y otro. Y nunca examinamos a nuestras propias vidas para que Dios juzgue nuestros pecados ahora mismo. Simplemente, antes de juzgar a otros, examina primero tu propia vida. Pide a Dios, Dios, muéstrame si hay pecados en mi vida. Y que por el tronco yo estoy siendo cegados. Sácalo, Señor. Extirpa de mí todo pecado, todo lo que no te honra. Entonces, hermanos, cuando tú dejas que Dios te humilla primeramente, entonces tendrás la actitud que necesitas para juzgar a otros. No hay nada como la humildad para matar el orgullo, ¿no? No hay nada que enfrentar nuestros propios fracasos para ayudarnos a mostrar gracia a otros.
Y hermanos, vamos al último para el día de hoy. Juzgamos injustamente cuando decidimos el destino eterno de otros. Juzgamos injustamente cuando decidimos el destino eterno de otros. 1 Corintios 5:12 dice, no es mi deber juzgar a los de afuera. Dios juzgará a los de afuera. Sabes que Dios es el único juez con la autoridad de enviar a las almas al infierno. Nunca debemos decir, y perdóname si esto les ofende, pero he escuchado en el español, no sé si es malo o no, pero dicen, vete al diablo o vete al infierno. ¡Qué malo! ¿Quiénes somos nosotros para condenar a alguien al diablo o condenar a alguien al infierno? Uno dice, pero es una frase que todos dicen cuando están enojados. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado de decir esto a alguien, porque con tu boca estás juzgando injustamente. Estás prácticamente subiendo al trono de Dios y decidiendo quién es salvo y quién es condenado. Santiago 4:12 dice, hay un solo dador de la ley y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Mira, hermanos, es cierto que cuando estamos compartiendo el evangelio con gracia y con amor, no con condenación, cuando estamos compartiendo el evangelio a alguien que no conoce a Cristo, hacemos un juicio con respecto a su posición con Dios. Ellos no conocen a Dios o no han entregado su vida a Dios. La Biblia claramente nos dice que todos son pecadores, que todos han caído de la gracia o la gloria de Dios y que necesitan la redención de sus pecados. Este juicio no es la opinión del creyente. Cuando yo salgo a alguien y yo comparto el evangelio, no es mi opinión que no son salvos o que están bajo el juicio de Dios. Esto es lo que la Biblia nos dice. Es la opinión de Dios. Y es la palabra de Dios que lo declara. Es nuestra, como decimos en la iglesia, somos la iglesia, la gran comisión. Y nuestra gran comisión es ir y predicar la buena nueva de salvación a todos. Y hay que predicar el evangelio sin diluirlo. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que vendrá un día cuando Dios juzgará a todos por sus pecados, pero que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, esto es el evangelio. Y no es juicio o no es juzgando injustamente para avisar a la gente, advertirlos que viene un gran juicio de Dios por los pecados de todo el mundo. Es nuestro deber predicar este mensaje de salvación a todos. Pero en ningún momento puedo subirnos al trono de Dios y decir, ok, este se puede salvar, pero me cae mal mejor que sea no arrojado al lago de fuego. Dios juzga a todos. Él decidirá el destino final de cada uno. Hermanos, yo ni me atrevo a decir que Hitler está cocinando en la llama del infierno. Ni me atrevo a decir que ahí es donde él está. Porque cada vez que yo declaro juicio sobre Hitler, estoy afirmando el juicio de Dios sobre mí. Hitler ha pecado. Yo he pecado.
Los dos estamos bajo la ira de Dios. Y solo es la gracia de Dios que me salva a mí y que podría haber salvado a Hitler. Pero yo no puedo tomar la decisión. Es que, hermano, yo no sé si él oró la oración para recibir a Jesús antes de que se muriera. No es para mí a decir esas cosas. Yo predico el evangelio, pero Dios decide. Yo demuestro con amor y con gracia la palabra de Dios y amo a ellos, pero es Dios quien decide, porque Él es el único juez justo y poderoso para salvar y para condenar. Por eso la Biblia dice, porque de gracia han recibido, den de gracia. Lucas 6, 37 y 38 dice, no juzgan y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonan y serán perdonados. Den y se les dará medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se les dará en su regazo. Porque con la medida con que miden, se les volverá a medir. Hermanos, nunca debemos comparar nuestras vidas aquí en la iglesia con los que viven en el mundo. Y después decir, somos favoritos de Dios porque vamos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque oramos, porque escuchamos a música cristiana, que nos vestimos de cierta manera, que por eso somos salvos. Es por la gracia de Dios. No merecemos nada, merecemos solo juicio. Entonces, ¿cómo puedo yo apuntar a otro y juzgarlo injustamente? De gracia hemos recibido, demos de gracia. Buena medida. ¿Qué medida te gustaría que Dios usa cuando Él mira tu vida? ¿Quiere que Dios sea sin misericordia y sin gracia? De ninguna manera. Al inicio de ese prédica me dijeron que todos están agradecidos por la gracia de Dios. Entonces, si tú quieres estar tratado con gracia, das de gracia a otros. Das de gracia, das perdón gratuitamente, abundantemente, perdonas a los que te ofendan. Dan gracia y misericordia a los que se aprovechen de ti, porque todos fuimos por la gracia maravillosa de Dios. Hemos recibido de gracia, damos de gracia también. Amén. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar.